Si no hay otra pregunta, ¿sí? En el caso de cuando tenemos un pórfido y se da alteración normal, ¿cómo podemos diferenciar las alteraciones con la alteración de los demás con fluidos magmáticos y en este caso con fluidos meteóricos? Y podríamos encontrar algún mineral que me defina en qué nivel se encuentra la unión entre los dos, los fluidos meteóricos y fluidos magmáticos. Hay, desde el punto de vista de los fluidos, hay dos modelos extremos en los pórfidos: el modelo ortomagmático y el modelo paramagmático. El modelo paramagmático ve al pórfido, a la roca ígnea, como la fuente termal o térmica, y lo único que hace es aportar calor a aguas meteóricas o con natas o deformación y generar celdas convectivas. Se calientan, disuelven cobre del entorno, se enfrían y lo precipitan. Ese fue un modelo de los 70 que tuvo mucho apoyo en Estados Unidos, porque parte de la orogenia larámica se emplaza muy hacia adentro del continente en cuencas sedimentarias. Cuando se hicieron estudios isotópicos para ver el origen de los fluidos, veían deuterio o oxígeno en minerales tratados como micas o arcillas, veían que los fluidos eran meteóricos. Entonces, ese fue un modelo que se difundió con apoyo de geología isotópica, pero cuando empezaron a analizar aquí en los Andes, hay varios trabajos hechos en Chile, en los 80 vieron que no todo, pero prácticamente casi todos los fluidos eran de origen magmático. Incluso las alteraciones más tardías eran con una señal isotópica que eran fluidos magmáticos y no meteóricos. Entonces, en ese contexto surgió una nueva idea que es el modelo ortomagmático, donde todos los fluidos y metales se derivan del magma. Estamos todavía con consultas previas a continuar. Lo que sí, la única herramienta que te puede decir el origen certero de los fluidos es la geología isotópica. Pero si vos vas a ver una esmectita, una muscovita, una silicita, una biotita, no va a indicar si el fluido con el que interactuó era de origen magmático o meteórico. Puede que en los niveles epitermales, yo no me manejo mucho, en la parte alta tengan algunos indicadores a nivel mineralógico de fluidos meteóricos, pero en profundidad no es posible por la mineralogía hacer esa diferencia, hasta donde yo sé. Pero si realmente quieres saber el origen de los fluidos, hay que hacer geología isotópica, con los carbonatos o con los minerales con grupos oxidritos. ¿Alguna otra consulta? Profesor, con el tema de la solución no acrecional, ¿sí? que he mencionado, por el tema que no hay sedimentos en esta tipo de solución y el mecanismo de fracturamiento y fricción es mucho mayor, ¿no? Es por eso que puede generar mucha actividad magmática, o sea, en mayor volumen. Mayor volumen en un margen no acrecional. Sí. Mira, eso lo vamos a ver en detalle mañana, pero te puedo ir adelantando algo. Hay dos formas de generar un magma. Una es calentando y fundiendo la roca. En realidad esa es la forma menos común en la naturaleza, solamente se da en la intrusión de un plutón con metamorfismo de contacto que eventualmente puede llegar a fundir la roca. La otra, la más común y la más eficiente, es descomprimir la roca caliente, es liberar presión, que eso ocurre en las dorsales oceánicas. Y la tercera, que es la que nos interesa, es agregar agua. En la zona de subducción la fusión es porque aparece agua. Y, digamos, ahí ya marca una diferencia fundamental
en los estilos de fusión. El agua no viene de los sedimentos. Puedes tener sedimentos o no tener sedimentos, pero vas a tener vulcanismo igual. El agua viene, la mayor parte del agua viene de lo que está abajo de los sedimentos. El agua que está en los sedimentos se llama fluidos de poros. Es como una esponja. Cuando uno va a apretar la esponja, el fluido se va. No está químicamente unido. Entonces, cuando los sedimentos pasan por el canal de subducción, son expelidos hacia atrás y generan lo que se llaman los volcanes de barro, los volcanes de tipo de serpentinita, que son salidas de fluidos hipersalinos cerca de la costa. Esos fluidos no afectan demasiado al magmatismo. Si hay o no sedimentos, puede que los sedimentos se subducten y se fundan. Y eso sí genera una señal geoquímica por la fusión de los sedimentos. Pero no va a haber una mayor o menor productividad de magmas. Pero de todas maneras lo vamos a ver en más detalle mañana. ¿Sí? Lo que yo mencioné ahora es porque si están con sedimentos, el agarre, el acople, yo siempre hago el mismo ejemplo. Si ustedes tienen que empujar un vehículo, un carro, un auto, ¿no es cierto? Pues se quedó, tienen que empujarlo para que parta. Si tienen las manos enjabonadas, es muy difícil empujarlo. Tienen la misma fuerza, pero no pueden hacer la transferencia de energía. Eso es como sedimentos en la fosa. Si tienen las manos secas, sin jabón, se agarran bien y pueden empujar. Entonces la placa que se está subductando está empujando en contra del continente. Si tiene sedimento, pasa lubricada y parte de esa energía se pierde. Si no está lubricada, se traba y ahí empuja con más fuerza. Por eso, donde no hay sedimento, ven que los cerros son más altos. Es decir, porque hay el empuje, acortamiento tectónico, engrosamiento cortical, alzamiento isostático. Y hay una relación directa entre margen no acrecional, no acrecional, cerros altos, acrecional, cerros más bajos. Si ustedes ven el perfil de la cordillera andina, a medida que aumenta la cantidad de sedimento en la fosa, la cordillera baja, en términos generales. Ese es más el rol que yo quería mostrarles en la parte tectónica. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bueno, si no me avisan cualquier cosa. Vamos a avanzar. Estamos conversando entonces en que había algunos problemitas para poder definir esto, y esto es porque no tenemos acceso, no podemos mapear, no podemos visitar un terreno donde esto esté volcado y expuesto. Sí conocemos lo que pasa abajo, muy cercano a la corteza, por la gente que trabaja en vulcanología, básicamente hacen un modelado con la geoquímica y dicen acá tiene que haber tal cosa. Y sí sabemos los primeros 15 kilómetros, gracias a ahora hay más estudios, pero los estudios pioneros que se hicieron aquí en el Perú. Y la parte media es un incógnito. Esta es una imagen publicada en Economic Geology, que es muy interesante y que refleja básicamente lo que les estoy diciendo. La parte alta están hablando, ¿no es cierto?, del emplazamiento de cámaras magmáticas, sistema de falla transgresivo o transgresivos, y luego la zona del MASH, que es la parte de abajo, lo vamos a ver mañana, de la corteza, se fijan, donde hay fusión, anatexis, y fíjense, ¿qué es lo que dice acá? Cambio de escala. Muy conveniente, se sacaron toda la corteza media de un plumazo y pusieron cambio de escala. Pero en realidad, la corteza media que estaba acá, no la ponen porque publicar algo diciendo que hay, tienen que llenar y tienen que hacer el mismo ejercicio que hicieron ustedes y van a ver en esa dificultad. Y acá cuando nos vamos borramos y nadie lo ve. Pero si uno lo publica y deja publicado, dice, oh, mira, este tipo no tiene ni idea y publicó todas estas cosas y en la corteza media. Entonces, cambio de escala. Pero esto refleja el nivel de conocimiento que tenemos. Entonces, si alguien viene y explica que la corteza media tal o cual cosa, hay que tomarlo con precaución porque realmente es una frontera del conocimiento que hay que vencer todavía. Es forma elegante de solucionar el problema, poner un cambio de escala. Pero eso refleja, y para que no se sienta culpable, si uno no sabe, porque obviamente todavía no se ha llegado a develar esta zona. Bien, ¿qué es lo que sí sabemos? Bueno, hay una serie de, estos son más que nada arcos de islas, porque los arcos de islas son más delgados y por la tectónica más fáciles de
queden expuestos que en el caso de los márgenes continentales. Sabemos que, miren en los colores, acá hay unos colores más claros, unos rojizos y unos morados o lilas que están acá abajo. Aquí vuelven a aparecer lo que yo les mencioné, ¿se acuerdan de esas rocas que les dije que se acordaban de las eclogitas cuando vimos las escalas de densidad? Bien, estas rocas eclogitas aparecen por sobre profundidad de los 30 kilómetros y generan la raíz o la base de estos sistemas profundos. Esto es de manera comparativa y es la mejor información que tenemos para poder rellenar esto. No hay mucho detalle, como ven, son velocidades de ondas sísmicas. Las velocidades son más bajas en la parte alta, intermedias en la mitad y velocidades más altas en las partes profundas. Eso es lo único que nos dice que la presión aumenta y que probablemente la participación de minerales más densos en las partes profundas sea mayor. De hecho, acá hay un par de fotos que no se ven bien, pero se alcanzan a ver acá unas manchas de un color rojizo, ¿los ven? Bueno, esos son granates. Y son granates ígneos. En rocas ígneas, son rocas máficas, probablemente noritas o gabros o dioritas, con granate. El granate tiene una particularidad dentro de los minerales silicáticos que tiene una densidad muy alta. Por lo tanto, cuando aparece granate, la densidad de la roca que lo contiene aumenta significativamente. El granate es un integrante de las eclogitas. Las eclogitas son rocas de un grado metamórfico muy alto, no sé si se acuerdan del metamorfismo prógrado, están de las fases de anfibolitas hacia arriba, en las granulitas son esencialmente rocas anhidras, con granates y piroxenos dominantes, con un 5 o un 7% de rutilo, que es otro mineral pesado, 4,26 la densidad promedio. Entonces, estas rocas, que llamamos eclogitas, con mucho granate, pueden tener un 40%, son rocas muy densas, tan densas que superan la densidad de lo que está abajo del manto y que generan esto que dice acá, delaminación. Seguramente habían escuchado el término. La delaminación es una forma más de subducción. Todo lo que se sumerge en el manto es subducción. La tradicional que conocemos es una placa que se sumerge, pero esta delaminación es también una subducción. Delaminar es sacar una lámina de corteza y permitirle que se hunda en el manto. Y esa lámina no es cualquier lámina y no ocurre siempre. Tiene que ser láminas con mucho granate, con rocas de tipo eclogíticas, que generan lo que se llama un perfil invertido de densidades. Si tengo algo pesado encima, algo liviano, con el tiempo lo pesado baja, porque estamos en un campo gravitacional, y lo liviano sube. Ese fenómeno se llama delaminación. Y la delaminación ocurre cuando ustedes tienen un arco que supera los 30 kilómetros de espesor, en donde la raíz es tan densa que se nuclea el granate y eventualmente se va a delaminar. Este fenómeno de la delaminación se lo ha usado para explicar por qué la corteza continental no crece indefinidamente en espesor. Porque en la mañana hablábamos, decíamos que si la proporción de corteza y manto, si la corteza era alta en esa proporción, la corteza se debilita, es fácil que se deforme y hay un ciclo positivo, pero hay un límite. Y ese límite lo pone la delaminación, que hace que cada tanto se logren estas raíces muy densas y esta raíz se desprende. Y cuando se desprende, a lo mejor se desprenden 4 o 5 kilómetros de una sola vez y obviamente la corteza disminuyó 5 kilómetros y el ciclo continúa. Pero esto nos da una idea de que es un proceso dinámico y que no puede crecer indefinidamente el espesor de la corteza. Cada vez que se desprende esto, ocurre un fenómeno muy particular. Se produce un alzamiento brusco. Es como que, imagínense que esto está flotando en la astenósfera, es muy pesado, es como la ley de Arquímedes en el fondo, está nivelado, desplazando un cierto volumen, y de repente yo le corto la base.
Entonces esto inmediatamente asciende, esto es un ascenso por isostasia. Es como los barcos que venían al Perú hace muchos años de Europa y venían vacíos. No venían a buscar cosas para acá para llevar para allá, pero no venían completamente vacíos, venían con unos bloques de rocas en el fondo que lo utilizaban para estabilizar. Llegaban al Callao, bajaban, pulían las rocas, hacían adoquines con eso y se volvían. Eso sirve para estabilizar. Si esa roca en el medio del mar se rompía, el barco se levantaba y se daba vuelta. Eso mismo, a otra escala, ocurre con estos sistemas. Estos arcos están literalmente flotando. Cuando hay un acortamiento y engrosamiento, la corteza es una quilla que tira hacia abajo y cuando se desprende, se produce un alzamiento brusco. Y ese alzamiento brusco se asocia a eventos orogénicos muy importantes que eclogitizan la corteza baja, que generan delaminación y alzamiento. Entonces ahí ven que aumentan las tasas de erosión. Si usan trazas de fisión, van a ver los periodos de alzamiento rápido. Y se supone que eso acompaña a los ciclos orogénicos mayores. Cuando la corteza maduró y llegó a una espesor importante. Se lo suele asociar también a la formación de bosque. Porque una vez más, volvemos a mencionar, espesores de corteza grueso. Y si la corteza es gruesa, siempre va a generar este tipo de fenómeno. La delaminación es un proceso rápido a escala geológica. No es que ocurre de la mañana a la noche, pero a lo mejor en 3-4 millones de años se puede desprender una lámina que para escala geológica es realmente un proceso muy rápido. Y eso se refleja, como yo les decía, en este alzamiento. Bien, lo que nos han mostrado entonces estos arcos continentales es que tenemos rocas predominantemente volcánicas en la parte alta, aparecen rocas de tipo dioríticas y las rocas más gábricas, las más básicas, aparecen hacia abajo como gabro-noritas. Una norita es un gabro en donde el piroxeno es un ortopiroxeno en lugar de quinopiroxeno que tiene norblenda. Una gabro-norita, es decir, una roca que tiene plagioclasa, clinopiroxeno y ortopiroxeno. Y finalmente en el fondo aparecen gabros con granate. Ahora, estos son espesores de 35 kilómetros. La corteza aquí decimos que tiene alrededor de 50 kilómetros o más. O sea, hay que imaginarse entonces que lo que está faltando, para tratar de tener una idea de lo que tenemos aquí en la zona andina, serían rocas al menos de este tipo o muy probablemente como eclogitas, simplemente con mucho granate y rocas muy densas, que en algún momento se van a delaminar y va a sufrir un ascenso violento, un levantamiento rápido, que va a tener consecuencias sedimentarias, en fin, ritmos de erosión y todo lo que trae asociado. Y todo esto basado pura y exclusivamente en perfiles de densidad. Por eso es que es importante la temperatura, por eso es importante la densidad, porque son parámetros que controlan a una escala macro cómo es que estas zonas operan durante subducción y orogénesis. Bien, con ese criterio en mente podemos dividir a los arcos magmáticos en dos familias o dos grupos. Los delgados y los gruesos, o los arcos magmáticos con corteza promedio o delgada, comúnmente con espesores inferiores a los 30 o los 35 kilómetros, que esto más o menos se acerca en presión, dependiendo de la composición, alrededor de los 10 kilobares. 10 kilobares es la presión mínima que se necesita para que el granate pueda nuclearse en un sistema máfico, en una roca máfica. Porque seguramente ustedes habrán visto esquistos por todos lados con granate, es común. Pero ese granate se nuclea a muy baja presión. El granate en una roca máfica es síntoma de muy alta presión. Si ustedes están viendo una roca que sabe que es una roca máfica porque ven el color y tiene granate, eso es algo inusual. Muy interesante académicamente, pero inusual. Si ven un gneiss, una roca clara, con micas, cuarzo y tiene granate, perfectamente se puede poner con corteza media, 2, 3, 4 kilobares, 6, 7, 8 kilómetros de profundidad.
Pero una roca con granate, si es máfica, por lo menos son 30 kilómetros, por lo menos son 10 kilobares, y si está en superficie, quiere decir que estaba a 30 kilómetros y ahora está en superficie, tiene que estar marcando una zona donde hubo un evento geológico mayor. Por eso hay que prestar atención a la aparición del granate. Estos arcos delgados en la base tienen anfibolitas. Anfibolita, ¿no es cierto?, es una roca metamórfica, más o menos 50% de anfibio, 50% de plagioclasa, pero no es muy densa. Y esta raíz, al no ser muy densa, está bollante, flotando. Pero si hay un acortamiento tectónico, no queda otra que la raíz vaya hacia abajo, y cuando se va hacia abajo, pasamos de las anfibolitas a las eclogitas. Y este es el segundo tipo de arcos, que son aquellos maduros, con corteza gruesa, en donde la raíz es una raíz eclogítica y por lo tanto una raíz inestable. ¿Por qué inestable? Porque si yo tengo algo pesado encima de algo liviano, en un sistema dinámico, tarde o temprano, esto se va a delaminar, se va a volcar. Cuando se delamine, esto se va a cortar y esto va a subir por isostasia. Aquí hay una foto de un corte de esta roca que parece pecosa, de color verde. Esto es onfacita, es un piroxeno sódico, y estas pintas, estas pecas rojas rojizas, granate. Básicamente tiene por lo menos un 35, casi un 40% de granate, y el resto son piroxenos, no hay minerales hidratados. Estas rocas, acá hay un perfil de densidad, 2.8 a 3.5 más o menos. Esta es la corteza, esta es la discontinuidad de Moholy-Nagy. Vemos que las rocas van aumentando su densidad a medida que bajamos la presión o la profundidad, que es lo mismo, esto está en kilómetros, hasta que pasamos a las granulitas con granate y finalmente las eclogitas. Esta línea roja muestra que las eclogitas llegan a densidades superiores a las del manto, ¿se fijan? Ese delta hace que por encima de esta discontinuidad tengamos varios kilómetros de rocas más pesadas que lo que está abajo. Entonces, por eso esto es una raíz inestable. Ahora bien, aparentemente necesitamos lograr alguna condición de este tipo para que los sistemas sean fértiles, porque vamos a ver que muchos de los pórfidos se asocian a corteza que tienen más de 35 kilómetros. Mañana vamos a ver las consecuencias petrológicas de estos sistemas engrosados. Aquí volví a pegarle el tema de las eclogitas, que están a la derecha de lo que son los tipos de mantos más típicos, el del litosférico y el astenoférico más abajo. Bien, entonces una roca bien especial, asociada a un proceso bien especial. Bien, ahora vamos a empezar a integrar un poco todos estos parámetros y conocimientos sueltos que hemos estado discutiendo, en entender cómo es que realmente funciona una zona de subducción. Tenemos una placa oceánica, litósfera, que se subducta debajo de una corteza continental. Este triángulo, esta cuña, es lo que llamamos cuña del mar. Entonces, ¿cómo opera esta cuestión? Las corrientes de convección empujan la placa hacia abajo, ¿no es cierto? La cuña de convección es algo que está fijo acá, que permanece estacionaria. El calor friccional funde la placa, se generan estos magmas, y luego los magmas ascienden y generan este vulcano. Ese es el modelo más o menos clásico preestablecido. ¿Sí? Bien. Lamentablemente nada de esto es correcto y se sigue insistiendo muchas veces, porque hace de la década del 60, de que dejamos lo de la cinta transportadora que llevaba las placas. Este es un modelo popular, pero no necesariamente correcto. Sabemos que las corrientes de convección, en muchos casos, tienen una velocidad inferior a la que se mueve la placa. Por lo tanto, es difícil que sea la corriente de convección la que impulsa la placa a una velocidad superior a la corriente misma. Es más, hay evidencias, pruebas muy fuertes de que el movimiento de la placa induce a la convección. Por ejemplo, en una
de los tipos de convección que se llama flujo de esquina o corner flow, que está literalmente asociado a la subducción de la placa. Entonces hay otras fuerzas en juego. Bien, entonces ¿cómo sería la verdadera historia, lo que la ciencia muestra que realmente está ocurriendo? En primer término, son las diferencias de densidad, por eso les dije, lo primero más importante es la temperatura, segundo la densidad. Lo pesado baja y lo liviano sube. Hay un peso de la placa que se traduce en lo que se llama una fuerza de tiro, que empuja la placa hacia abajo. Hace que la placa descienda, y lo que va a descender es la placa más pesada, en este caso es la de oceánica respecto de la continental, y que le empuja hacia abajo. Otro aspecto es que normalmente en geología es muy común ya me olvidé cómo se dice, en Chile le dicen el monito, este dibujo, cómo sería este gráfico, pero que es muy engañoso porque siempre la cosa termina acá, ¿no? Y uno no sabe qué hay más allá. Pero es una cuestión de que para dibujarlo hasta ahí llegó. Yo en la mañana le dije que había una discontinuidad que estaba a 660 kilómetros de profundidad que marcaba el límite entre el manto superior y el inferior. Y no hay terremotos que superen, epicentros que superen los 700 kilómetros. Por lo tanto, esto por lo menos debiera continuar hasta los 700 kilómetros. Para ponernos en escala, aquí estaremos a una profundidad de 120, 150 kilómetros como máximo. Pero para llegar a 700 kilómetros de esta escala tendríamos que dibujar un poco hasta el segundo piso, y no para allá, para que tengan una idea. Una placa esencialmente es algo rígido, es una entidad mecánica. Por lo tanto, aquí pueden ser 200, 300 o 400 o 700 kilómetros de placa que están tirando hacia abajo. La otra cosa es, siempre se muestra la subducción funcionando. Un problema serio es mostrar cómo se inicia una subducción. Pero eso nos alejaría un poquito del tema esencial. Nosotros tenemos los Andes y la placa está funcionando, y sabemos que es el peso de la placa lo que está tirando la placa de Nazca hacia abajo. Inevitablemente, al ir hacia abajo, las presiones aumentan y las temperaturas aumentan. Por lo tanto, la placa tiene que estar sometida a un proceso de metamorfismo progresivo. Si yo le aumento la presión porque voy hacia abajo y aumenta la temperatura, tienen que todos los mecanismos de metamorfismo tienen que empezar desde los esquistos verdes, ¿no es cierto?, esquistos azules de alta presión, anfibolitas, granulitas. Cuando se pasa de anfibolita a granulita, la diferencia enorme que hay es que una anfibolita tiene minerales hidratados y una granulita no tiene minerales hidratados. ¿Cuánta agua puede tener una anfibolita? Si no hay café, les voy a hacer preguntas para que no se duerman. ¿Cuánta agua tiene una anfibolita? Depende si llovió o no llovió, si está en superficie o no. ¿Dónde está el agua en una anfibolita? En la anfibia. Entonces, si decimos, ok, una anfibolita típica, 50% de plagioclase, 50% de anfíbola, la pregunta entonces es, pateamos la pelota para adelante, ¿cuánta agua tiene el anfíbola? O la anfíbola. ¿Cómo le dicen? ¿Anfíbola o anfíbola? Anfíbola. Una anfíbola puede tener alrededor de un 2% de agua, dependiendo de la variedad. Por lo tanto, ¿cuánto tengo de agua en roca total? Un 1%. Si paso de una anfibolita típica, 50% de anfíbola y 50% de plagioclasa, con un 1% de agua como oxidrilo bloqueada en la estructura de la anfíbola en roca total, a una granulita, que puede ser una esclogita, una granulita de granate, pero que no tiene minerales hidratados, al pasar de uno a otro, el único cambio notable es que uno está hidratado y el otro no. Y la pregunta es, ¿a dónde se van los fluidos? En este caso, ¿dónde se va el agua? Sí. Aquí, el agua, a estas profundidades, que son fluidos supercríticos de una movilidad como la de un gas, pero de la densidad del agua, directamente suben
y se encuentran con el manto, la cuña estenofélica a 1400 grados de temperatura, y es esos fluidos generados aquí lo que funden la cuña. No es la fricción, como les dije antes, es un modelo viejo de los australianos, que pensaban que la corteza oceánica se formaba en las dorsales y que cuando se subductaba se fundía y salía como magma andesítico. Entonces el problema cerrado. Lo que se creaba por un lado se destruía por el otro y lo teníamos como andesítico. Bien, eso no es así. Puede haber una fuerza friccional e incluso puede que se funda la corteza oceánica, pero es la excepción y no la regla. Recién en los años 90, mañana lo vamos a ver, supimos que se podía fundir con certeza después de la década del 70, que los australianos habían dicho eso. El tema es que aquí lo que se liberan son fluidos, es agua. Fluidos supercríticos, con una alta movilidad. Esos fluidos ascienden porque tienen una baja densidad y esos son los que generan fusión, y luego la fusión, ¿no es cierto?, son magmas hidratados que ascienden. Esta es una película un poco más actualizada que la anterior. Es importante que fijemos estos parámetros de base si queremos luego discutir más en detalle. Lo interesante es que los magmas que se generan acá pueden tener entre 1 y 7% de agua. Agua que proviene de la deshidratación de esta planta. Y este es el único ambiente tectónico que genera magmas con estas características. Por lo tanto, la firma geoquímica, la signature geoquímica de estos magmas está marcado por la presencia de fluidos. Y cuando uno está en Canadá, en Rusia, en Sudáfrica, en Australia, donde uno no puede ver la cordillera y la fosa, y las rocas tienen 2.000, 3.000 millones de años, uno tiene que saber en qué ambiente tectónico se formaron esas rocas. Entonces hace un análisis geoquímico para buscar la señal de arco. Y la señal de arco está marcada por lo que el agua le hace a los magmas. Y eso lo vamos a ver mañana. Pero quería mostrarles que es el hilo conductor. Si no tuviésemos estos volátiles, no tendríamos estos magmas hidratados y no tendríamos metanogénesis de todo lo que llamamos hidrotermal en superficie. Sobre todo lo que es magmático hidrotermal. Es por eso que la metanogénesis de arco empieza aquí, a 120, 150 kilómetros de profundidad. Y mañana vamos a ver que si la fusión es oxidada, reducida, puede aumentar el oro, bajar el oro, aumentar el cobre, en fin. Hay muchos procesos que se deciden aquí abajo. Bien, no vamos a entrar en detalle, pero si les interesa, este es un resumen de todas las fuerzas que intervienen en la subducción. Las rojas se oponen a la subducción, son fuerzas friccionales que hay que vencer, y las fuerzas azules, son vectores, son las fuerzas que hacen que la placa intente moverse. Esta, la flotabilidad negativa, es decir, el peso de la placa, se traduce en un vector horizontal que es la fuerza T, la fuerza de tiro de la placa, que es la que se hace que se desplace. Hubo toda una discusión durante muchos años si era la dorsal oceánica que al expandirse empujaba y la placa se hundía. Hoy en día sabemos que lo más probable es que aquí se abra porque aquí hay una fuerza de tiro, en parte, que hay una fuerza gravitacional, porque las dorsales oceánicas tienen un periodo positivo y hay un colapso gravitacional que empuja. Y hay una serie de fuerzas, estos vectores en rojo, que son fuerzas friccionales que hay que vencer. Por ejemplo, cuando se empieza la subducción, esta punta tiene que empujar y desplazar el manto, eso tiene un costo energético. Entonces, lo que se está haciendo ahora es cuantificar todos estos vectores, pero no se duda de que son las meras corrientes de convección las que controlan el movimiento de todas las placas. Piensen que en el sudeste asiático hay una configuración tectónica muy compleja de microplacas que se mueven a distintas velocidades, distintas direcciones. O sea, tendríamos que tener un mecanismo de relojería, básicamente de corrientes de convección, que controlen cada una de las placas. ¿Afectan al movimiento de las placas? Sí afectan, pero no son la causa principal del movimiento. El tractor real es el mismo peso y la diferencia de densidad en un ambiente donde tenemos un campo gravitacional. El pesado baja, el nivel sube. ¿Sí? Ok. Entonces, este
Este gráfico muestra cómo cambia la densidad con la edad y la densidad con la profundidad. Para una placa, es decir, corteza más manto, y para la corteza solamente de una placa oceánica. Esto lo conversamos en la mañana, ¿se acuerdan? La densidad era baja, cerca de la dorsal está caliente, la isoterma está muy superficial. A medida que nos alejamos, la isoterma baja, se enfría, la placa crece y por lo tanto la edad aumenta y la densidad de la placa va aumentando porque tiene cada vez más manto pegado abajo. La corteza oceánica sigue con sus 7 kilómetros en promedio. Lo que cambia es la cantidad de manto que tiene abajo. Ahora, en esta curva, ustedes ven que uno podría proyectar una cierta linealidad aquí y acá hay un quiebre de pendiente muy marcado. ¿Qué quiere decir? Que aquí la densidad varía mucho con pequeños cambios de edades y aquí se horizontaliza, se estabiliza. Este es el rango que hablábamos de los 60 a 80 millones de años, en donde pequeños cambios de edad varía significativamente la densidad de la placa. Pero indefectiblemente, a medida que se aleja de la dorsal, la placa se hace más densa. Veamos con la placa que se subducta. La placa oceánica que pasa por el canal de subducción y comienza a subductarse. A medida que gana en profundidad, la placa completa comienza a aumentar la densidad. Pero aquí la proporción entre corteza y manto se mantiene, que hace que la placa aumente su densidad. ¿Se entiende la pregunta? La densidad de una placa está siempre controlada por la cantidad de manto que yo tengo. Si yo varío la cantidad de manto, cambio la densidad. Pero si dejo la cantidad de manto fija, ¿qué hace que el peso de la placa aumente? El metamorfismo. Bien, hay un fenómeno en física que se llama compresibilidad. ¿Han oído hablar del gas licuado? O sea, un gas, le aumento la presión, lo paso a fase líquida. El tema es que cuando estamos hablando de 20, 40, 100 kilómetros de profundidad, las rocas también se comprimen a una tasa mucho más baja que la del gas. Ocurren cambios de fase de minerales que tienen celdas mucho más compactas y por lo tanto se va aumentando gradualmente con la profundidad. Ahí uno puede especular cómo los minerales van siendo cada vez más compactos, ¿no es cierto? Y la densidad promedio de la roca aumenta. Sin embargo, hay un momento y hay una profundidad crítica, como había una edad crítica, en donde la densidad aumenta significativamente. Y esa profundidad crítica, una vez más, es la de los 10 kilobares, la profundidad en la cual aparece nuestro gran amigo el granate, que genera en este caso la eclogitización ahora de la corteza oceánica. Antes hablamos que había eclogita en la base de la corteza continental. Como todas las placas pasan indefectiblemente este límite, todas las placas se eclogitizan y ocurre un fenómeno interesante. Este es la variación de la densidad con la profundidad del manto. Cuando se eclogitiza una placa, se fijan, aumenta la densidad de la placa por sobre la del manto. Como todas las placas superan esa densidad, la fuerza de tiro aumenta. El peso de la placa es mayor que la del manto y esto obviamente es un motor importante de la subducción. ¿Se entiende eso? ¿No? Sí. Bien. Entonces, esto es un cambio de densidad por aumento de la presión, esto es un cambio de la densidad por aumento de la edad de la placa. Son conceptos bien simples, pero que los vamos a terminar aplicando para explicarlos por favor. Si uno ve entonces, o vuelve a mirar el mapa del piso oceánico con todos sus colores, que se ven bien interesantes para un cuadro, vemos que del lado de la costa occidental de Sudamérica y de América en general, predominan los colores rojos.
mientras que en los arcos de isla del Pacífico predominan los verdes, incluso los azules. Los grises son áreas donde no está determinada la edad del piso oceánico. Estas son las rocas más viejas, jurásicas, inferiores a 200 millones de años. Quiere decir que acá se está subductando corteza oceánica joven. O sea, hay una relación entre edad de la placa, temperatura, densidad, ángulo de subducción y peso. Entonces, ya viendo el color, uno ya puede empezar a especular si esta es una placa gruesa o delgada, pesada o liviana, y si tiene un ángulo mayor o menor. Con los conceptos básicos que dimos en la mañana, ¿qué esperan que en esta zona de aquí de las Marianas y en esta zona aquí del Perú, cómo serían los ángulos de subducción en función de los colores del mapa? ¿Dónde tengo subducción de ángulo mayor? Marianas. ¿Por qué en las Marianas? Bien, este es el límite de la edad crítica que yo les mencionaba. 60 a 80 millones de años, 70 en promedio. A mi derecha, toda la edad del piso oceánico tiene menos de 70 millones de años. A mi izquierda, todo el piso oceánico tiene más de 70 millones de años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en toda esta zona del Pacífico, el piso oceánico no va a variar mucho, varía de edad. Se fijan, acá están los 70, puede ir hasta 180, pero no va a variar mucho el espesor de la placa, porque se horizontaliza por el tema de que el calor remanente que se va liberando desde el manto hace que se estabilice alrededor de 80 a 100 kilómetros. Por lo tanto, toda esta zona tiene una densidad alta, pero más o menos estable. De este lado del cuadro, tengo corteza joven, más indomable como la juventud, que a medida que cambia rápidamente la edad, cambia la densidad. Pero en términos generales es una corteza menos densa, caliente, con una mayor flotabilidad y tiene un ángulo de subducción menor. Eso es lo que el libro de texto le dicen margen de tipo chileno y margen de tipo mariano. En realidad tenemos una corteza joven de bajo ángulo, una corteza vieja, pesada, de alto ángulo y todos los ángulos intermedios en función de la edad. Hubiese sido más fácil si se hubiese definido desde el concepto de la edad, porque si uno dice, no, este es del tipo chileno y este es del tipo mariano. Si uno sabe a qué se debe, después es más difícil extrapolar. Hay toda una gama entre uno y otro y lo único que tienen que mirar es la edad de la placa. Porque la edad de la placa controla la densidad y el peso finalmente el ángulo, en términos generales. ¿Ok? Bien, ahora, las cosas nunca fueron así. O digamos, la imagen que les muestro es la actual, en el Arqueano y el Proterozoico, donde no tenía pórfidos de cobre. La corteza no tenía 7 kilómetros en promedio, la corteza oceánica, 3 veces más espesa, 20 kilómetros en promedio. Y como este planeta es una roca que se enfría, en el Arqueano hacía más calor que ahora. Digamos, el gradiente térmico era mayor en el Arqueano que ahora. Si el gradiente térmico era mayor, las isotermas estaban más cerca de la superficie, por lo tanto, las placas eran más gruesas o delgadas. Delgadas. Tenemos una placa delgada. Fíjense que tenemos ahora casi la misma proporción de corteza oceánica que de manto. ¿Qué significa eso para la densidad de la placa? Una placa del Arqueano era más o menos densa que una placa moderna. ¿Por qué menos densa? Porque esencialmente la densidad se la da el manto, y si tiene poco manto pegado y encima tiene 3 veces más de corteza, tiene que ser menos densa. Si es menos densa, los ángulos eran menores. Entonces, tenemos un tipo de subducción con un gradiente térmico alto, con un ángulo muy bajo, que hacía que las placas se fundieran en lugar de deshidratarse. Esto que mostrábamos recién, que liberaban fluidos, acá liberan fundidos. Y aquí sí en el Arqueano se fundía la corteza oceánica. La
corteza oceánica es un basalto. Cuando se funde un basalto, la fusión es siempre parcial. Por lo tanto, ¿cuál es el producto de la fusión parcial de un basalto? ¿Qué es lo que va a dar? ¿O se acuerdan de eso? Bien. Yo tengo muy poca memoria y por eso es importante buscar estrategias alternativas. Aprendan a deducir y así no tienen que acordarse de tantas cosas. ¿Cómo podemos deducir qué es lo que daría la fusión de un basalto? Primero, ¿qué entendemos por fusión? Yo tengo un basalto que es una roca. ¿Qué es eso? Un sólido. Mi primer escenario es que yo genero una fusión completa del basalto y cambio de un basalto sólido a uno líquido. ¿Cuál es el producto de la fusión de un basalto? Otro basalto, un cambio de estado. Pero esto es fusión del 100%, que en la naturaleza es una rareza, incluso en el arqueano, cuando teníamos mucha temperatura disponible. Por eso siempre se habla de fusión parcial. A veces se dice simplemente fusión, pero es parcial. La gracia de que sea parcial hace que cambie absolutamente todo nuestro sistema. Si es parcial, ¿qué significa? Que hay una parte que crea un residuo sólido y luego tengo un líquido. La gracia es que este basalto sólido inicial tiene una composición distinta al residuo sólido y el residuo sólido y el basalto distinta a la del líquido. Es decir, parto con una composición B, genero un nuevo residuo R sub S y un líquido L en donde todos tienen composiciones distintas. Esta es la mejor forma de diferenciar y generar diversidad de rocas por fusión parcial. La fusión parcial de un basalto siempre va a dar una roca o un líquido con más sílice que el basalto. Y va a depender del grado de fusión parcial. Si es total, será un basalto. Si es apenas del 1%, será una riolita. En términos generales me va a dar una andesita silicia o una dacita. En el arqueano esto era muy común. Silicita en Canadá, el norte de Rusia, Pilbara en Australia, Barberton en Sudáfrica. Van a encontrar muchos de estas dacitas, granitoides claros, metidos en unas rocas oscuras, verdes. Los famosos Greenstone del arqueano tenían estas rocas claras que los geólogos de aquellos lugares les llaman TTG. No sé si han oído hablar de esas siglas. Los famosos TTG. T de tonalita, T de trongenita, y G de grano diorita. La trilogía del arqueano, rocas claras. Una trongenita es esencialmente una tonalita leucocrática. Por lo tanto, estas dos T's son tonalitas y esta es una granodiorita. Por lo tanto, los TTG no son rocas extrañas, son tonalitas más o menos claras y granodioritas, cosa que podemos ver hoy en día, ¿no es cierto? La gracia es que estas rocas se generaban por fusión parcial, aquí se ve todo blanco, de la corteza oceánica. Eso no ocurre hoy en día. Hoy en día, donde sí tenemos pórfido de cobre frecuente, el planeta se ha enfriado, las isotermas están más abajo, las placas son más gruesas, la corteza oceánica es más delgada. ¿Por qué? Porque hay menos energía en las dorsales, genera corteza oceánica cada vez más delgada, va a ser la tendencia. Y como la densidad de la placa
el promedio aquí de las placas del Arqueano 3.22, las placas actuales 3.35, acuerden que pequeñas diferencias de decimales son significativas. Estas placas son más pesadas, son más densas, más frías, y en lugar de fundirse, se subductan con un ángulo mayor y liberan fluidos. Y los fluidos ya no dan TTG, dan granularitas, tonalitas hidratadas, y aquí sí tenemos posibilidad de generar pórfidos de cobre. Entonces, la subducción se asocia con los pórfidos de cobre, sí, particularmente en el fanerozoico, o sea, con el estilo más nuevo. La mayor parte de los depósitos que conocemos del pórfido son rocas nuevas. Es difícil encontrar pórfidos en áreas con 1000 millones de años o más. Una de las razones es porque a gran escala los sistemas modernos son sistemas de deshidratación de volátiles, y no es que se funde y sale una roca también granodiolítica, pero anhidra. Estas granodiolitas que se generan acá están hidratadas. Entonces el potencial para generar pórfido de cualquier otro sistema magmático hidrotermal es más alto en este sistema que en el pasado. Entonces, cuando ponemos en perspectiva en los últimos 3.500 millones de años la metalogénesis, vemos que los pórfidos son relativamente algo nuevo. Y son algo nuevo porque hubo un cambio en la evolución tectónica, en la subducción, que hace que los sistemas actuales permitan la generación de estos sistemas pórfidos. Otra razón podría ser también válida, y que de hecho juega algún rol, es decir, bueno, pudieron haberse formado pórfidos aquí en el Arqueano, pero si ustedes conocen estos terrenos, normalmente son terrenos neísicos de corteza media. Eso significa que se erosionó toda la corteza alta, se haría un pórfido y después en la corteza alta. Por lo tanto, el grado de preservación de los pórfidos es muy bajo. ¿Por qué? Porque son los primeros rasgos en eliminarse. Entonces, es como mantener un edificio volcánico del Arqueano aún preservado. Complicado. Entonces, la tasa de preservación o de conservación, digamos, hace que los sistemas más nuevos se preserven más que los más viejos. Sin embargo, aquí tenemos un sistema muy típico del Arqueano, que son depósitos de cobre zinc de tipo vulcanogénico. Y si es vulcanogénico, quiere decir que se genera en ambientes volcánicos. Y si es volcánico, es superficial. Y si están marcados como del Arqueano, quiere decir que se podrían haber preservado si es que se hubiesen formado pórfidos. Porque hay toda una discusión, sobre todo en Canadá, donde la granodiolita ya no es una granodiolita, sino es un ortogneiss, que está completamente deformado, donde las vetillas son cosas como ojos de cuarzo que aparecen por aquí y por allá. Entonces tratan de reconstruir un pórfido, es como agarrar un pórfido, llevarlo a corteza baja, metamorfizarlo, cisallarlo y deformarlo. O sea, analizo roca total, tiene un 5% de cobre, puede ser un pórfido de Arqueano. Puede ser muchas cosas. Pero la tectónica de placa nos dice que sería muy difícil, si nos vamos más atrás en el tiempo, encontrar este tipo de mineralización. ¿Por qué? Porque no había fluidos, y los fluidos son el hilo conductor no solamente para la petrología, sino la metalogénesis de agua. ¿Ok? No se me duerma, no se me duerma. Este bloque, a ver, hasta qué hora me toca está. Hasta las 6, no. Hasta las 3. Como hemos corrido, pasaría a las 3:30. Porque hemos comenzado Yo no fui culpable. Ya, tú me avisas. Ya, perfecto. Bien, entonces, los pórfidos, algo relativamente nuevo, coinciden con el ciclo tectónico andino. Es cierto que los pórfidos paleozoicos, por ejemplo, están menos preservados, algunos se han erosionado, pero es poco probable que hayan sido importantes en el pasado, en la historia del planeta, por las razones que estábamos conversando. En los 90 tuvimos una novedad bien interesante, que la heredamos de los hospitales. Los médicos, no sé si fue por error o por acierto, desarrollaron una técnica que se llama tomografía. Ojalá nunca la tengan que usar porque eso es mala señal. Un tomógrafo es un lugar que cuando uno está enfermo lo pasan por ahí y lo ven en 3D con un lujo de detalle. Los geofísicos dijeron, wow, podemos hacer lo mismo con la Tierra.
y ahí surgió las tomografías del planeta. Y por primera vez pudimos literalmente ver qué había en profundidad. Hasta entonces lo único que teníamos era la evidencia de la zona de subducción de Guadalquivir, ¿no es cierto? Era la proyección de los hipocentros de los sismos, cómo iban aumentando. Uno veía en la costa del Perú, estaban ahí a 20 kilómetros, 10 kilómetros, nos veníamos más acá, ¿no es cierto? 20 kilómetros, 30, 40, 80, 90, entonces era una progresión. Entonces se trazó una línea y dijeron, esta es la corteza oceánica que se está subductando. Esa es la única evidencia que teníamos de subducción hasta los 90. Y como se perdía toda sismicidad a los 700 kilómetros de profundidad, dijeron, ok, ese es el cementerio de las placas. Todas las placas se sumergen hasta los 700 kilómetros y hasta ahí llegaron, porque no hay más actividad sísmica. Con la tomografía revolucionamos absolutamente todo lo que sabíamos y se apoyó a algunas intuiciones que se tenían. Primero que ahora este es el núcleo. Podemos literalmente ver por lo menos hasta el núcleo. Yo en la mañana les pasé una imagen de colores rojos y azules, es una tomografía del límite entre el núcleo y el mar. Hoy en día está muy de moda para todas las zonas de subducción, se hace una tomografía, se ve dónde está la placa, se subducta, etc. Bien, ¿qué cambio? ¿Qué aprendimos con esto? La tomografía es una cosa bastante simple. Si usted tiene una anomalía en profundidad, hay un sismo, las ondas viajan, al atravesar la anomalía aumentan o disminuyen la velocidad y generan una anomalía en los geófanos o estaciones que hay en superficie. Si no la atraviesan, no hay ninguna anomalía. Con un solo sismo, yo defino un triángulo entre el hipocentro y la superficie, donde digo, en ese triángulo gris tengo algo anómalo, no sé exactamente dónde. Entre esto y esto. Pero si hay un segundo sismo, puede ser muchos años después, las anomalías del interior no cambian, luego hago el mismo ejercicio, las ondas que no atravesaron esta zona anómala, estas no tienen anomalía, antes la tenían, y ahora estas sí presentan anomalías que antes no la tenían. Entonces cruzo los dos triángulos grises y ya sé que mi anomalía tiene la forma de este color amarillo que está acá, que es bastante similar en forma y en profundidad al cuadrado original. ¿Se ve? Si yo tengo n eventos sísmicos, puedo mejorar la definición de mi anomalía. Principio bastante simple. O sea, voy acumulando sismicidad y puedo definir esas zonas de anomalía. ¿Qué son esas anomalías? Son zonas donde hay atenuación de las ondas o hay incremento. ¿Por qué se atenúan o se pueden incrementar? Si tengo la misma composición, la única diferencia es de, y volvemos a lo de siempre, temperatura. Por eso los colores rojos marcan atenuación, zonas calientes, los colores azules, aumento de velocidad, zonas frías, dentro del mar. La tomografía entonces, mostrada en esta gama de colores, muestra zonas más frías y más calientes. Pero cuando uno sabe que acá justo está la isla de Kermadec, que hay una fosa y un volcán, es muy tentador pensar que esto es la subducción. Y eso es lo que permitió, pero un momento, 660 y usted nos dijo que los sismos, ups, ¿qué pasó? La corteza oceánica tiene la misma composición que el manto. ¿Qué es la corteza oceánica? Composición, corteza oceánica. Granitos, basaltos, andesitas, ¿qué son? Basaltos. Si uno hace un análisis o ve cualquier análisis, un basalto tiene que tener por lo menos entre un 3 y un 10% de calcio, por ejemplo, un basalto. Entre un 8 y un 10% de aluminio. ¿Y el manto? ¿Cuál es la composición del manto? Granitos, basaltos, peridotitas. ¿Qué es el manto? Peridotitas. Si analizan el contenido de calcio, 2%, 3% máximo, otro 2 o 3% de aluminio. O sea,
el basalto y la perigatita no tienen nada que ver. Si yo les dije que hace 3.000 millones de años la subducción está operando, está metiendo corteza oceánica, es un basurero